¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Estamos comenzando nuestra revisión para esta semana corta. En este día miércoles 2 de noviembre los acompañamos con las informaciones para esta jornada en mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos de los temas que vamos a estar revisando en la edición de hoy. Va a ser una jornada bien noticiosa, así promete por lo menos, porque para esta semana está comprometido el anuncio de la reforma de pensiones por parte del gobierno. Y los datos hasta ahora, las señales apuntan a que sería hoy cuando el presidente Gabriel Boric entregue de manera pública a la ciudadanía los detalles de esta reforma previsional que ha sido aplazada ya por largas semanas. En un comienzo se había comprometido para agosto, pero finalmente por la necesidad de ir adecuando el calendario legislativo, por la necesidad también de construir ciertos consensos políticos antes de ingresar al Congreso, finalmente durante la jornada de hoy se conocerían los detalles de esta reforma de pensiones que, recordemos, promete un cambio estructural bien importante en el sistema previsional chileno como lo conocemos hasta ahora. Los detalles es lo que vamos a adelantar en algunos minutos acá en Agenda Económica. En esta jornada noticiosa también vamos a estar muy pendientes del dato del IMASEC que se va a conocer el día de hoy. El Banco Central va a entregar este indicador mensual de actividad económica respecto al mes de septiembre. Recordemos que hay un mes de desfase. El mercado está esperando una caída cercana al 1%. Esas son las estimaciones que se reflejan en la encuesta de expectativas económicas. Y el viernes ya tuvimos algunos antecedentes en función de los datos que entregó el INE de producción industrial precisamente. Vamos a estar revisando eso y hacemos un adelanto del dato que conoceremos a las 8:30 por parte del Banco Central. Este es un dato también bien interesante porque en un contexto de volatilidad, de mucha incertidumbre también asociada a lo que está ocurriendo a nivel internacional, fundamentalmente con la economía global, bueno, los depósitos a plazo están rentando en el mercado local de manera bien importante. Antes de eso les vamos a contar también que en la Reserva Federal de Estados Unidos hoy día habrá novedades importantes. Se espera una nueva alza de tasa de interés en el mercado norteamericano. Es lo que está esperando el mercado al menos, pero sabemos que lo importante también es el mensaje que entregue el Banco Central de los Estados Unidos respecto a cómo está marchando la inflación en ese país. Si es que las medidas que se han ido adoptando son eficientes o no para frenar ese ciclo de alza de precios, que es lo que ha preocupado a la Reserva Federal y que ha obligado a estas alzas sucesivas de tasa en el mercado del norte. Veremos cuál es el mensaje que entrega Jerome Powell. Hoy se realiza la reunión. En la jornada de ayer hubo cierres a la baja en el mercado de Estados Unidos, en Wall Street principalmente. Ya estaremos analizando el contexto con el cual se va a tomar la decisión del día de hoy. Y ahora sí les contábamos, como decíamos, en este escenario bien incierto a nivel global, respecto a cómo los depósitos a plazo se han transformado en un instrumento de inversión bien atractivo en el mercado chileno en particular, de la mano de una alza de tasas del Banco Central que ya supera los 2 dígitos hace algunos meses. Bueno, los depósitos a plazo han llegado a su mayor nivel en más de 22 años, superando incluso el 10% de retorno anual en este tipo de instrumentos. El dato es bien interesante porque al hacer atractivo este instrumento podría estar persiguiéndose así el objetivo, uno de los objetivos del Banco Central, que tiene que ver con evitar el gasto y por el contrario incentivar el ahorro en el mercado nacional. Los detalles de esto que trae el diario La Tercera el día de hoy los vamos a revisar también en minutos. Y por último comenzamos nuestra revisión también de los mercados, de lo que está ocurriendo a nivel internacional, fundamentalmente cuando ya las bolsas de Europa y de Asia han abierto en esta semana corta, como decíamos, pero que ayer tuvo actividad también bursátil en otras partes del mundo. Por supuesto, el feriado fue solo acá en nuestro país. Caída de 0,1% para el Eurostoxx, el índice ponderado es lo que nos muestra a esta hora los indicadores globales. Londres, por otra parte, está cayendo 0,32% en el mercado británico. El indicador Nikkei de Japón está cayendo también 0,06%, mientras que el Hang Seng recuperó parte del terreno perdido la semana pasada con una subida de 2,41%. Recordemos que el IPSA tuvo una variación el viernes de 0,12% positiva. En la semana subió 0,9%, llegó a los 5.193 puntos la semana anterior. Y como les contábamos, en Wall Street ayer, donde hubo transacciones, hubo un cierre negativo a la espera de lo que resuelva la Reserva Federal y ya estaremos conversando sobre eso en el día de hoy en su reunión de política monetaria.
Bien, 8:07. Vamos a adelantar entonces parte de lo que va a marcar la agenda en materia económica durante esta semana. Tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones en nuestro país, que se daría a conocer en el día de hoy. Es lo que se ha adelantado hasta ahora, al menos. No se ha confirmado oficialmente, pero los trascendidos ya proyectan que durante esta jornada el presidente Boric entregaría los detalles de esta reforma. De hecho, la ministra Analía Uriarte la semana pasada confirmaba que esta semana sería el plazo ya final para conocer públicamente los detalles de la propuesta que va a hacer el gobierno en esta materia y que tendrá que ser discutida, por supuesto, luego en el Congreso. ¿Y qué es lo que se sabe hasta ahora? Porque también se ha socializado con parlamentarios de la oposición y del oficialismo a través de un documento preliminar. Bueno, que se plantearía un aumento de 6 puntos en la cotización adicional de los trabajadores, llevándolo desde el 10% actual a 16%, con un avance, por supuesto, de manera gradual. Está comprometido también un cambio en la administración de los fondos de pensiones, donde la parte administrativa, la parte de la recaudación, por ejemplo, quedaría centralizada en una sola entidad que podría ser eventualmente pública o también privada si es que se logra licitar, y de esa manera entonces las administradoras se encargarían solo de rentabilizar los fondos, dejando de lado toda la parte, como decíamos, burocrática, administrativa o de recaudación de las cotizaciones adicionales. Por otra parte, se ampliaría también el espectro de posibles participantes de ese modelo de administración, saliendo de las AFP que hoy día realizan esa tarea. Y por otro lado también, y este va a ser el tema central de discusión, se plantea la generación de un fondo común de ahorro en base a parte de esa cotización adicional. Lo que no se sabe todavía si es que el gobierno va a proponer que todo ese 6% vaya a un fondo común o si se reparte un porcentaje a un fondo común y el resto a cuentas individuales de cada uno de los cotizantes. Serían algunos de los detalles más relevantes que trae esta reforma previsional, que se va a conocer de todas maneras durante esta semana y que supone además un enorme desafío para el sistema político. Recordemos que tanto la administración de Michelle Bachelet, la segunda administración, como la segunda administración del presidente Sebastián Piñera comprometieron reformas previsionales y en ambos intentos los gobiernos respectivos fracasaron en su objetivo de sacar adelante este tipo de reformas que son necesarias desde hace mucho tiempo. Recordemos que la Comisión Marcel ya por el año 2008 planteaba la necesidad de cambios bien profundos al sistema. En parte se realizaron con la creación de los sistemas de solidarios de apoyo y por otra parte luego la Comisión Bravo el año 2014 también en un extenso documento y un trabajo colaborativo también propuso una serie de medidas que finalmente no llegaron a puerto. Ahí entonces el principal desafío político hoy que tendrá el gobierno es el de conseguir un sistema y un respaldo político que permita los cambios profundos al sistema que se requieren con urgencia desde hace largo tiempo en nuestro país. Bien, y nos vamos entonces a las noticias internacionales porque los ojos hoy día de los mercados van a estar puestos fundamentalmente en lo que va a ocurrir en la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, que va a entregar los resultados de su reunión de política monetaria y donde va a probablemente aumentar la tasa en cerca de 75 puntos base. Eso es lo que está esperando el mercado, al menos, que hoy día haya una nueva alza de tasa por parte de la entidad encabezada por Jerome Powell, y va a ser bien relevante, como decíamos, las señales que se den en el mensaje por parte de la Reserva Federal. Ayer Wall Street estaba cerrando a la baja con esta nueva alza de tasas inminente, 0,24% cayeron ayer los papeles del Dow Jones, empezando este mes de manera negativa después de haber cerrado el mes de octubre con ganancias. Y todo esto fundamentalmente porque en el mercado apuntan a que la Fed haría este nuevo aumento de tasa, llevándola así a la tasa de interés oficial de la principal economía en el mundo, por eso es tan relevante, a situarse en un rango que va de los 3,75% al 4%, algo que no veíamos desde el ciclo inflacionario del año 2007, la previa de la crisis subprime en ese país y que luego terminaría repercutiendo, sabemos, en todo el mundo. Pero este es uno de los datos más relevantes. Recordemos que Jerome Powell y la Reserva Federal han sido bien enfáticos en la necesidad de combatir este ciclo de inflacionario, de aumento de precios, aun cuando eso pueda significar también un daño en otros ámbitos, desde el punto de vista del mercado laboral, por ejemplo. De hecho, ya en la anterior reunión del mes de septiembre, Jerome Powell adelantaba que vendrían más aumentos de tipos de tasa de interés,
hasta que la inflación se estableciera en ciertos niveles ya más adecuados para la marcha de la economía. De ahí entonces que veamos cuál es el mensaje del día de hoy, si es que esta sería una de las últimas alzas por parte de la Reserva Federal o si dejan abierto el camino para nuevos aumentos del tipo de interés en los próximos meses. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el mercado financiero a nivel local, porque a fines de septiembre ya habían aumentado el número de morosos en nuestro país si lo comparábamos con los niveles más bajos en este indicador financiero que se habían registrado precisamente en septiembre, pero del año pasado, cuando la liquidez que habían generado los retiros de pensiones, los retiros adelantados o bien los apoyos de parte del Estado habían permitido que la gente se pusiera al día en sus deudas. Un año después el escenario es bien distinto. María Luisa Carrión reportó este tema. Tengo 3 tarjetas que no he podido cancelar simplemente porque el sueldo no me está dando. Calcula que necesita unos 100 o 150 mil pesos más al mes para que le alcance a cubrir sus gastos básicos y así no ocupar su tarjeta de crédito. Como el tema de la canasta familiar sube, se te ve forzado a reventar tu tarjeta porque finalmente el efectivo que tú recibes mensualmente sigue siendo el mismo, siguen subiendo las cosas, pero no sube nunca el sueldo. Entonces al final, ¿a qué es lo que recurres? Cuando no tienes dinero en efectivo suficiente, ¿y cuando me vence la tarjeta? Ya, no importa. De alguna forma vamos a llegar a pagarlo. Llega la fecha y te das cuenta que no pudiste pagar. Y así entra en este círculo del que le ha costado salir. El último informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián y Equifax habla de que hasta fines de septiembre en nuestro país hay más de 4 millones de personas en esta categoría. 27.000 menos que el trimestre anterior, pero 78.000 más si lo comparamos con septiembre del año pasado. El punto es que han aumentado los morosos nuevos y hoy son más de 300.000 personas y los intermitentes, aquellos que entran y salen del sistema, que totalizan más de 700.000, hay 111.000 más que el periodo anterior a los que las billeteras ya no dieron abasto. Esto es un reflejo del funcionamiento de la economía. Los datos muestran que cuando sube la creación de empleo, baja la morosidad. Hoy día nosotros tenemos una desocupación del 7,9%, muy por sobre el 7,2% que tuvimos a fin del año pasado, y por lo demás también hemos visto cómo en las cuentas corrientes y en las cuentas vistas han bajado los registros de liquidez en la economía. Es que el año pasado hubo una liquidez transitoria y esta imagen era bien distinta, dada por los retiros de fondos de pensiones y las ayudas estatales, que de hecho permitió que muchas familias se pusieran al día con sus deudas. Según el Banco Central, incluso pagaron las con tasas de interés más altas, escenario distinto a 2022. La falta de liquidez significa que las personas tienen menos disponible, menos caja disponible y por lo tanto menos posibilidad de honrar sus compromisos en los términos en que los honrarían si estuviesen en mejores condiciones de disponibilidad de dinero. Y en segundo término, es un hecho que la economía se está contrayendo. La economía se contrae y al contraerse la economía estamos enfrentando crecientemente situaciones de personas con desempleo o aún cuando tengan empleo en condiciones de menos retorno. En ese grupo está Daniela, que saldó algunos de sus compromisos financieros con sus 10%, pero hay uno que no pudo. Se va pagando prácticamente los puros intereses. ¿Es muy alta? Sí, más de 3 millones de pesos. Se trata de una deuda con una casa comercial que arrastra hace ya bastante tiempo. Para graficar su situación económica, nos cuenta que incluso este año cambió a sus hijos de colegio particular subvencionado a uno público porque no podían llegar a fin de mes. Y así, esta deuda pasa a segundo plano. Uno da prioridad a la alimentación diaria, a la locomoción, todo lo que es más primordial y las deudas las va tratando de tirar más para atrás nomás. Si sumamos toda la deuda morosa, el monto asciende a más de 8 millones de dólares. En tanto, la deuda promedio es de casi 2 millones de pesos, lo que significa un aumento de un 1,6% con el trimestre anterior. Ahora, por primera vez se realizó un análisis por grupo socioeconómico y los resultados no dejan de llamar la atención. Escuche bien, el 61,9% de los deudores impagos pertenece al grupo socioeconómico D. Allí hay más de 2,5 millones de morosos con una deuda promedio de casi 1,5 millones. Además, con una proporción entre sus ingresos y sus deudas que es muy alta, por lo tanto, adicional a tener este porcentaje sobre el total de deudores, estamos viendo que va a haber un problema para que puedan ponerse al día con esas morosidades.
Y efectivamente se trata de un segmento muy vulnerable, con ingresos promedio por hogar de 640.000 pesos. Si es que quisiéramos diseñar una política pública para que esas personas salieran de la morosidad, significa que teníamos que destinar 2,33 veces sus ingresos promedios. Y además, otra mala noticia es que de ese grupo, el 37% se encuentra en morosidad. Como es la primera vez que se focaliza por grupo socioeconómico, hay que esperar los próximos estudios para comparar tendencias. Nuevo informe de deuda morosa que además confirmó que la mayor cantidad de deudores atrasados está en el retail y la banca, pero que concentra la preocupación en el grupo D, que sin ser los más vulnerables presentan más problemas para cumplir sus compromisos financieros. 8:18. La semana pasada estuvo de visita en nuestro país la influyente economista ítalo-norteamericana Mariana Mazzucato. Esta economista de gran renombre en Europa ha sido una de las principales inspiradoras, además, para el programa económico en el ámbito, por supuesto, de su competencia, del presidente Gabriel Boric. Lo fue durante su periodo de campaña y lo ha sido incluso ahora ya llegando a la moneda. La semana pasada, de hecho, en su visita, Mazzucato se reunió con el presidente de la República. En conversación con CNN Chile, abordó algunos de los temas que son parte del trabajo que ella ha desarrollado a lo largo de su carrera. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de nuevas industrias. Esta fue su reflexión respecto a lo que ocurre con la industria del litio acá en Chile. Me interesa la estrategia para el ecosistema del litio, que seguramente deberá incluir al sector público y al privado. Ese es el punto de las políticas orientadas por misiones. No se trata de que el Estado lo haga todo, ni que el mercado o las empresas lo hagan todo, sino de crear, diseñar e impulsar una colaboración público y privada mucho más dinámica, que además tenga métricas. Por ejemplo, si queremos una colaboración que sea más simbiótica y menos parasitaria, ¿qué significa para la métrica que estamos buscando? En la comunidad de los negocios tenemos, por ejemplo, los objetivos ESG sobre gobierno ambiental, social y corporativo, para llevar a los gobiernos corporativos a un crecimiento que sea sostenible. Lo que me interesa mucho es buscar un equivalente en estos objetivos para la relación entre instituciones públicas y privadas. Bueno, en su visita también hubo algo de controversia respecto a una declaración en la que hablaba Mazzucato del experimento que se estaría llevando adelante acá en Chile para terminar con el neoliberalismo. En esta entrevista con CNN Chile aclaró parte de sus dichos. Esto fue lo que dijo la economista. Creo que el mismo Boric dijo eso, entonces creo que solo lo estaba citando. Dijo que el neoliberalismo nació aquí y va a morir aquí. Creo que esa es una frase muy pegajosa y en la que muchos países piensan, y creo que fue muy valiente cuando dijo eso. Ahora hay una especie de reacción a esa forma simplista de neoliberalismo, y a lo que me refería era que eso en el terreno es difícil. No hay una forma lineal de impulsar la innovación o el crecimiento sostenible. Entonces lo que decía es que estamos mirando la experiencia, no el experimento, la experiencia en terreno de un gobierno que está intentando con mucha fuerza afrontar desafíos de inclusión, de sostenibilidad, de manera concreta y práctica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, muy atentos al dato del IMASEC, que se va a conocer a eso de las 8:30 de la mañana, lo publica el Banco Central. En el mercado se espera una caída de la economía para el mes de septiembre de 1%, pero el viernes ya tuvimos algunos datos bien importantes respecto a lo que está ocurriendo con la producción industrial, por ejemplo, en nuestro país, con la actividad del comercio. Son algunos de los antecedentes que vamos a discutir hasta ahora junto a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, en contacto con CNN Chile. ¿Cómo está, Sergio? Hola, Sebastián, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Gracias por conversar con nosotros. Sergio, partamos por lo que viene el día de hoy. ¿Qué es lo que están esperando ustedes en BCI para el IMASEC del mes de septiembre? Nosotros estamos esperando una caída algo mayor a la que está esperando el mercado, más de entre 1 y 2%. Creemos que las cifras que conocimos al cierre la semana pasada apuntan a que el ajuste de la economía se habría profundizado en algún grado durante septiembre. Particularmente nosotros eso lo estamos viendo en comercio, con una caída relevante. Manufacturas con una cifra tal vez algo mejor a la anticipada, pero en general, ¿no es cierto?, advirtiendo que el ajuste de la economía, por cierto, digamos, sigue en marcha y probablemente, ¿no es cierto?, como vamos a conocer en algunos minutos más, el IMASEC de septiembre lo va a reafirmar. Sí. ¿Qué datos que conocimos el viernes por parte del INE le llamaron la atención, Sergio?
Yo creo que en el margen tal vez algo mejor de lo previsto lo que fue minería, digamos, particularmente lo que tiene que ver con la explotación del litio. Eso creo que fue algo mejor a lo previsto y por eso generó, digamos, alguna visión ligeramente más positiva, digamos, en el mercado, pero da cuenta de todas maneras mirando lo que es demanda interna, digamos, dejando de lado lo que tiene que ver con oferta, minería, digamos, porque cobre de hecho sigue cayendo, digamos, sigue mostrando, digamos, algún ajuste. Está mostrando, como bien decía, demanda interna, comercio, una caída que es relevante, digamos, se ha ido profundizando y en general todo tiene que ver con una liquidez que se ha venido, ¿no es cierto?, reduciendo, una tasa de interés que hoy día, desde el punto de vista de la política monetaria, es altamente contractiva y por lo tanto el ajuste de la economía naturalmente va a sostenerse, digamos. Sí. El dato de IMASEC, ¿no es cierto?, que vamos a conocer va a ser negativo y como bien se sabe, digamos, o bien se ha planteado, va a ser el primero, digamos, de una secuencia larga de meses con caídas que tiene que ver con el ajuste que está experimentando la economía. Ahora, la pregunta es si ese aterrizaje, digamos, de la economía es suave o es fuerte, ¿no? ¿Cuánto nos muestra el dato de septiembre, esa forma de aterrizar la economía chilena después del ciclo bien extraordinario que se vivió el año pasado? Yo me atrevería a decir que un ajuste relevante, un ajuste importante. Naturalmente la economía venía con una inercia muy positiva, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los apoyos que entregó el gobierno 2020-2021, más, ¿no es cierto?, la liquidez a propósito de los retiros de fondos de pensiones. Ahora, mirando hacia 2023, vamos a ver, ¿no es cierto?, una caída importante en la actividad económica. Nosotros estamos proyectando una caída de 1.2%, pero por cierto, los riesgos son más bien bajistas, digamos. Estamos viendo un escenario global complejo y por lo tanto, buena parte de qué tan profundo puede ser ese ajuste, qué tan suave puede ser el aterrizaje hacia una trayectoria sostenible de actividad económica, va a depender primero de lo que estamos viendo afuera, con un escenario, ya decía, complejo, con inflación importante, con, ¿no es cierto?, alzas de tasas que están, ¿no es cierto?, llevando a condiciones financieras estrechas para el mundo emergente y particularmente también para nosotros, y también un escenario geopolítico que está siendo especialmente complejo, digamos. Por lo tanto, yo diría que es un componente importante. Y segundo, lo que tiene que ver con la reforma, digamos, si es que estamos buscando acuerdos, si es que está de alguna manera recuperando la confianza, si estamos buscando, ¿no es cierto?, miradas de largo plazo, eso va a permitir que también el escenario, ¿no es cierto?, hacia adelante sea menos disruptivo, un escenario, digamos, de aterrizaje más suave, pero naturalmente la incertidumbre sigue siendo todavía muy importante. Ahora, de todas maneras, esto se plantea en un escenario en el que era, entre comillas, deseable también que se normalizara la economía chilena, ¿no?, a niveles de crecimiento que sean más sostenibles en el tiempo. Tal cual, digamos, estamos viendo, estamos ya a puertas de una recesión, pero eso tiene que ver con los ajustes de la economía. Recesión suena muy feo, digamos, porque naturalmente tiene una connotación negativa, pero es un ajuste necesario, digamos, porque lo que vimos en 2021 no era sostenible. Las presiones inflacionarias que estamos viendo hoy día en buena parte, el 70-80% corresponde a factores internos, corresponde, ¿no es cierto?, a una demanda interna que creció con demasiada fuerza y por lo tanto el ajuste que hoy día estamos viendo es necesario, es algo, ¿no es cierto?, esperable, de manera tal, ¿no es cierto?, de ir controlando las presiones inflacionarias que siguen siendo todavía relevantes para nuestra economía. Sí, en ese sentido, la caída, por ejemplo, que vimos el viernes en el índice de comercio, 12,3% de caída. El índice de venta de supermercados también cayó 12,7%. ¿Qué nos muestra eso respecto a la dinámica inflacionaria por el lado de la demanda, Sergio? Yo creo que la política monetaria que está siendo contractiva hace ya varios meses atrás, recordemos que el Banco Central comenzó a subir su tasa de política a mediados del año pasado, está de alguna manera contribuyendo a ir controlando, ir conteniendo la demanda interna. Todavía, ¿no es cierto?, todavía qué acción por parte de la política monetaria va a seguir siendo contractiva durante todavía un rato largo, los próximos año y medio, 2 años, de manera de asegurar que la inflación vaya reduciéndose y convergiendo gradualmente hacia el 3%. Hoy día la inflación está muy por sobre eso, más de 10 puntos por sobre, ¿no es cierto?, lo que es el objetivo del Banco Central. Por lo tanto, lo que estamos viendo es justamente la acción de la política monetaria. Ahora, el Banco Central ya lo señaló, esperamos, ¿no es cierto?, que ya no siga subiendo su tasa política, distinto a lo que está pasando en el resto del mundo. Hoy día, ¿no es cierto?, en particular vamos a conocer la decisión de la FED, que va a anunciar probablemente, ¿no es cierto?, un incremento a 75 puntos base. Sí. También el Banco Central Europeo va a continuar subiendo su tasa política en las próximas reuniones. Nosotros que comenzamos muchos antes el proceso de alza de tasa, ya decía, a mediados del año pasado, recién en marzo de este año la FED comenzó a subir tasas. Bueno, hoy día estamos viendo ya alguna acción, digamos, algún resultado de justamente, digamos, estas alzas de tasas por parte del Banco Central. Sergio, ¿y la magnitud de la caída que veamos en el dato del IMASEC de hoy día, por ejemplo, puede de alguna manera acelerar ciertos planes de parte del Banco Central o cambiar en algo el curso de acción que ha trazado hasta ahora el Banco Central? ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, siempre naturalmente si son sorpresas muy grandes, naturalmente podrían llevar a ajustar el curso de la política monetaria, pero pareciera ser, ¿no es cierto?, que ya está todo más bien reconocido, digamos, en el sentido de que ya conocimos los datos sectoriales a fines de la semana pasada y por lo tanto lo que uno más bien anticipa es que no irán a haber mayor sorpresa, que el ajuste está en línea con lo que se estaba proyectando. Este año en definitiva vamos a tener un crecimiento en torno al 2%, que todavía, ¿no es cierto?, requiere, digamos, este ajuste. Recordemos que el primer semestre de este año fue todavía muy positivo, con una inercia por el lado del consumo que se sostenía, producto de la liquidez que venía de 2021. Pero, ¿no es cierto?, ya estamos viendo en esta segunda parte del año un ajuste relevante, digamos, y eso creo que es muy difícil que vaya a cambiar, pero cierto, digamos, siempre pueden haber sorpresas, pero creo que es muy poco probable. Más bien lo que uno anticiparía es que, tal como anunció el Banco Central en su última reunión de política monetaria, la tasa habría llegado a su techo y de hecho nosotros estamos proyectando que hacia abril del próximo año comience a reducir gradualmente la tasa política, porque el ajuste de la economía va a ser importante, porque el escenario externo más bien va a ir restando impulso a la actividad y por lo tanto va a haber de alguna manera piso para efectivamente comenzar a reducir gradualmente la tasa política. Sí, Sergio, y este dato es bien importante para ir cerrando la conversación. Lo que está ocurriendo afuera, ¿cómo ha ido cambiando ese escenario en función de lo que está pasando, por ejemplo, con Estados Unidos, que ya conversábamos, o incluso con China también? ¿Cómo ves en el escenario afuera? Porque eso es bien relevante también y es el viento de cola en el fondo para lo que está ocurriendo acá en Chile. Efectivamente, nosotros somos una economía pequeña y abierta y por lo tanto lo que ocurre en el resto del mundo tiene un gran efecto, digamos, un gran impacto sobre nuestra propia economía. Estados Unidos está enfrentando una situación, digamos, compleja desde el punto de vista de la inflación, de alza de tasa. Es altamente probable de que Estados Unidos esté en recesión durante 2023, segundo o tercer trimestre, y eso naturalmente conlleva, ¿no es cierto?, un mundo menos dinámico. Europa también probablemente va a estar en recesión, probablemente incluso antes, digamos, ya este cuarto trimestre esté comenzando a dar cuenta, digamos, de una caída. Y eso tiene que ver en el caso de Europa fundamentalmente con la disponibilidad de energía. Los recortes de gas por parte de Rusia hacia Europa naturalmente van a tener y están teniendo un impacto importante en la demanda interna y en la producción industrial, digamos. Y China, por su parte, también con sus propios problemas, digamos, con una dinámica mucho más lenta, con problemas del sector inmobiliario, que podrían, ¿no es cierto?, estar teniendo también o podrían tener algún efecto sobre su sector bancario, una economía que está recuperando pero de manera lenta. Es decir, el escenario global, como bien decía, en 2023 va a ser especialmente complejo. Sí, Sergio, ya tenemos el dato del Banco Central, lo publicó recién el dato del IMASEC. Te damos unos segundos también por si quieres abrirlo ahí en tu computador, pero te cuento que el comunicado muestra un IMASEC de septiembre del 2022 que cayó 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, una serie desestacionalizada que aumenta 0,2% respecto al mes precedente, en un mes que tuvo un día hábil menos además que septiembre del 2021. Y se explica fundamentalmente, dice el banco, por la caída de comercio y la industria manufacturera, efecto que fue parcialmente compensado por los servicios. Por supuesto que esto requiere una lectura más profunda, Sergio, algo más en detalle, pero a primera vista, ¿qué te parece este IMASEC de 0,4% de caída en el mes de septiembre? A ver, nosotros esperábamos una caída respecto al mes anterior algo mayor, digamos, -1 era más o menos, ¿no es cierto?, nuestra proyección. Da cuenta de una economía por el lado de servicios que está mostrando mayor inercia, digamos. Yo creo que en general servicios es más difícil de proyectar, digamos, de anticipar, porque hay menos elementos para hacerlo. Los datos sectoriales que conocimos a finales de la semana pasada no contienen, digamos, elementos para poder proyectar servicios. Sin duda lo que está mostrando es que servicios está haciendo algo más inercial, todavía no muestra un ajuste relevante. Recordemos que servicios comenzó su recuperación mucho más tardíamente, digamos, en la medida que se fueron flexibilizando las restricciones sanitarias, digamos, y ha mostrado una inercia todavía mucho más sostenida, digamos. Creo que eso es el componente que más bien lleva a dar cuenta, digamos, de esta sorpresa positiva, digamos, desde el punto de vista de la actividad económica, pero, ¿no es cierto?, eso no quita que hacia los próximos meses vamos a tener cifras negativas y que el ajuste de la economía naturalmente va a continuar. De todas maneras, esa tendencia se mantiene. Tendremos la posibilidad de analizar ya más en detalle durante el día este dato también. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenos días. Chao, buen día. Bien, con esta información cerramos Agenda Económica entonces. En minutos comenzamos